Bueno, Dios les bendiga. Vamos a orar mientras nos vamos acomodando, ¿sí? Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por esta noche que tú nos permites estar aquí para bendecir tu nombre, Señor, para conocerte más, Señor, para, bendito Dios, seguir siendo restaurados por tu palabra, Señor, porque sabemos que es tu palabra lo que nos transforma, Señor. Bendito Dios, porque ese poder tiene ella misma, Señor. Como lo dice la Escritura, Señor, que tú enviaste tu palabra, Señor, para sanarnos y librarnos de la ruina, Señor. Bendito Dios, así de efectiva es tu palabra, Señor. Y este día deseamos que sigas hablando a nuestro corazón, que sigas hablando a nuestra mente, Señor, a nuestra vida. Bendito Dios, y que nos sigas llevando en esa sanidad, en esa restauración, Señor, que todos necesitamos, Padre, en esa transformación en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, por hablarnos. Muchas gracias por abrirnos tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque eres grande en misericordia, Señor. Grande en misericordia eres tú, Señor. Bendito Dios, como decía tu pueblo, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias, Señor. Bendito Dios, todos nosotros somos, Señor, la evidencia de tu misericordia, la evidencia de tu paciencia, Señor. Nadie de aquí, Señor, ha hecho las cosas por sí mismo, Señor, o de su buena voluntad, Señor. Tú has puesto el querer, tú has puesto el hacer. Tú eres quien ha despertado nuestro corazón para estar aquí, Señor, y te damos muchas gracias, Señor. Queremos estar siempre apercibidos a esa voz, Señor, que nos empuja a darnos más por ti, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? La semana pasada estábamos viendo la conducta, ¿verdad? La conducta del líder. Bueno, hoy vamos a terminar ese punto o ese tema y ya primero Dios la otra semana ya le seguimos con lo demás. Entonces, sí, sería la segunda parte, la conducta del líder. Entonces vimos, bueno, así nada más para mencionarlo, ¿eh? No juzgar fue el primero, ¿verdad? No cerrar el reino de los cielos y una vida consagrada fue lo último, ¿verdad? Consagrarnos, que era el camino angosto. Y vamos a ver en Mateo 7, que es donde estamos viendo. Acuérdense que pues más que, o no es solo la predicación, es la conducta la que va a formar discípulos, ¿sí? Como lo hace el Señor. Y acuérdense que el Señor nos llamó a ser discípulos precisamente, ¿sí? Como lo dice en Mateo 28, ¿sí? Que Él los envió a ser discípulos, o sea, a ser más gente como ellos, no nada más a predicar. Entonces en Mateo 7, que es donde estamos, pero vámonos al versículo 15. Ya nada más quedan 3 puntos de ese capítulo. Sí, Mateo 7:15. Aquí vamos a ver otro principio, o bueno, parte de lo que es la conducta. Y esto es el cuidarnos de falsos obreros. Y esto es importante, porque eso abunda y va a abundar más. Entonces, Mateo 7, versículo 15. Amén. Bueno, dice así. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Hasta ahí. Bueno, este punto es importante. Cuando el diablo nos
bombardea a un pueblo, o bueno, en este caso un liderazgo, y no le haya por dónde tocarlos, porque se supone que a este punto, pues el liderazgo ya está muy crecido, ¿verdad? Sí, bueno, o ya alcanzó una medida, ¿sí? Obviamente, pues no lo alcanzó todo, pero alcanzó una medida ya más aceptable a los ojos de Dios, ¿sí? Se supone que ya su mente se renovó o se está renovando, entonces él ya tiene más entendimiento de cómo defender sus pensamientos, o sea, ya analiza lo que piensa, no es que se le viene el pensamiento y lo deja fluir y hace conforme a lo que piensa. No, ya en este punto se sabe defender, como decíamos el domingo, ¿sí? O sea, identifica sus áreas frágiles y sabe defenderse, ¿sí? En la mente y en el caso ya del capítulo 6, pues aquí en el corazón. Entonces, ya el diablo no le es tan sencillo hacerlo caer, ¿sí? Claro, ¿verdad? La lucha sigue en eso mismo, en la mente, en las emociones. Siempre va a ser así, ¿eh? Cuando nosotros ya entremos en cosas más grandes, es exactamente igual, ¿sí? El diablo no tiene las grandes estrategias, ¿sí? Nada más que es la misma estrategia, pero la hace más sutil. O sea, es más difícil identificarlo, ¿sí? Pero es lo mismo, porque es la única forma que para él, o la única forma que le es efectivo el ataque. O sea, llegar a la mente y llegar al corazón, ¿sí? Entonces, si controla la mente, va a controlar el corazón. Amén. Y si controla el corazón, pues controla la voluntad, ¿sí? Y la idea de Dios es que no llegamos a ese punto, ¿sí? Por eso, cuando Santiago habla de la tentación, pues lo dice así, ¿verdad? La concupiscencia o el pensamiento que está dando vueltas, ¿sí? Y que baja el corazón y luego después se da luz el pecado. El pecado ya es la acción. Entonces, es la misma forma en la que Dios obra en nosotros, ¿sí? Guardar esta ley en tu mente, o la escribirás en tu mente, la meditarás de día y noche en tu mente, la guardarás en tu corazón para ponerla por obra, ¿sí? Es el mismo principio, quiere decir que funciona, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que en la mente hay que estar dando vueltas a la Biblia, y esa es la lucha, ¿sí? Mientras la mente no se renueva, ¿sí? Por eso cuesta, porque ya nuestra mente está estructurada, ¿sí? Y hay muchas cosas que no sabemos, ¿eh? A lo mejor en este momento hay cosas que son, como quien dice, las más evidentes para Dios, ¿sí? Bueno, para nosotros, o las que más nos pueden estorbar en este ciclo, ¿sí? O en este punto en el que estamos, pero no significa que es todo, ¿sí? Pero si en este ciclo o en esta etapa, ¿sí?, sabemos defendernos, lo que sigue va a ser más fácil, ¿sí? Entonces, precisamente por eso el ataque tiene que ser más sutil, ¿sí? Porque aquella persona ya identifica los malos pensamientos, ¿sí? Ya identifica un sentimiento que no debe de darle lugar, ¿sí? Ya siente eso, no, esto no está bien, te reprendo y te desecho y todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Que un pensamiento, no, en el nombre de Jesús esto no debe entrar, porque yo sé a dónde me va a llevar. Entonces es ya un espíritu más fuerte, ¿sí? Una mentalidad más, o es un carácter más templado, ¿sí? Sigue siendo humano, va a haber otras cosas donde sí se va a resbalar, pero ya hay una defensa más fuerte y más efectiva, amén. Y por consecuencia, pues su ataque es más efectivo, ¿sí? Su oración es más efectiva, su predicación es más efectiva, o su servicio a Dios es más efectivo. Entonces el diablo dice, bueno, realmente es así, ¿eh? Si no puedes con él, únete, ¿sí? Entonces lo que hace el diablo es, bueno, no puedo atacarlo porque en todo ya me resiste, pues entonces me le voy a unir, ¿sí? Y en este caso es que el ataque ya no es de afuera hacia adentro, es de adentro, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, cuidado, ¿sí? Guárdense de falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, ¿sí? Con pieles de ovejas, pero pues son lobos. Y ya después el Señor les empieza a dar como que la forma en las que se puede identificar, ¿sí? Y pues se entiende en dos sentidos, ¿sí? Una es el fruto, que nosotros sabemos que es el carácter, ¿verdad? ¿Sí? Sobre todas las cosas siempre va a ser la conducta, ¿sí? Es algo que
porque nos pueden decir cosas muy sobrenaturales, ya en un grado de mucha contaminación en aquel ministro, ¿sí? Sí nos pueden decir cosas que, ¿de dónde la sacó? ¿Sí? Porque ahora el ataque tiene que ser más sutil. O sea, para nosotros ya es más fácil aceptar lo espiritual, ¿sí? Que en un caso anterior, ¿verdad? Que aceptamos más fácil lo emocional, ¿sí? Lo contrario a Dios en nuestra mente. Como ya lo identificamos, pues para nosotros sería más fácil aceptar a alguien que te diga, vamos a orar. ¿Sí me explico? Pues eso no lo dirías, es del diablo. Pues no, es de Dios, ¿sí? O vamos a estudiar la Biblia. Pues es de Dios, ¿sí? Bueno, así se hace sutil. Por eso les digo, se nos empieza a unir. Entonces el ataque ya es de adentro hacia afuera, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces lo vamos a ir entendiendo, ¿eh? Pero ya no lo hace así de afuera. Lo hace porque le va a funcionar. Por eso la Biblia habla de que un reino dividido, una casa dividida, porque el ataque está adentro, ¿sí? Porque ya se logró entrar, ¿sí? ¿Y por qué entró? Porque no se supo discernir o no se supo rechazar algo. Entonces, en el caso del fruto, pues es más fácil, bueno, entenderlo, ¿sí? Porque entiendes que es la conducta, que es el carácter, ¿sí? A lo que se refiere el fruto. Entonces, tú puedes entender y puedes identificar, o sea, puedes decir, no, esa persona, sus actitudes no son correctas, aunque tiene mucha elocuencia, ¿sí? Aunque hasta puede fluir en un don, ¿sí? Ya vencimos ahí. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, fruto, carácter, conducta, ¿sí? Ahí el diablo no lo puede esconder, ¿eh? Siempre se va a hacer evidente. Eso es lo que uno tiene que ver. Por eso es golpear estructuras religiosas en nosotros, ¿sí? Es golpear complejos en nosotros, amén, porque se nos puede llegar a imponer a alguien con mucho talento, pero sin fruto, y sí nos puede pasar, porque cuando el diablo quiere entrar, tiene que haber brechas, acuérdense, en todos, ¿sí? Entonces el líder las tiene, amén, o sea, tiene un área débil, ¿sí? Y siempre un espíritu que quiere manipular, las va a identificar, o va a buscar identificarlas. Bueno, es muy espiritual, es más centrado, ¿sí? Pero tiene problemas con el yo. O sea, le gusta que de vez en cuando, ¿sí? Pues, ¿qué va a hacer esa manipulación? ¿O cómo le va a hacer para manipular? Pues va a estar levantando, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hacía la divina en los tiempos de Pablo? Sí, salud. Le decía, estos son siervos del Dios, ¿sí? Dios Altísimo, y les enseñan el camino a la verdad. ¿Sí? O sea, si Pablo cae, lo voy a empezar a controlar, porque eso hace un espíritu de adivinación, ¿sí? Lo que quiere es manipular. Entonces Pablo dice que se hartó, ¿sí? Bueno, eso a entender. Se cansó, se molestó y lo empezó a reprender, ¿sí? Pero ¿qué tal si por qué le estaba tirando por ahí? Pues ¿cómo era Pablo? ¿Sí? En anterior vida, pues era muy egocéntrico, sí, era muy entrón, muy así. Sí, por eso cuando el Señor lo tocó, él quería entrarle luego, ¿sí? O sea, yo puedo, se ponía a hablar, ya no dejaba hablar a los apóstoles, ¿sí? Dice que entraba y salía con ellos, o sea, ese hombre tenía mucha capacidad y en eso podemos pensar, tenía mucho orgullo, mucho ego, pues, sí, de que yo puedo, porque tengo esto, porque tengo aquello. Ya después Dios lo trató, ¿verdad? Hasta el punto que dijo, todo eso es basura para mí, ¿sí? Pero le costó entenderlo. Amén. Entonces, ¿por qué el espíritu ese de adivinación? Adivinación, manipulación, ¿sí? Y esa manipulación es dependiendo de las brechas que traigamos nosotros. Por eso es ahí donde entra aguas, ¿sí? A lo mejor ustedes ahorita pudieran decir, no, pero pues no creo que eso nos pueda venir. Bueno, cuando el diablo ve que una iglesia está creciendo, tiene que detenerla, ¿sí? O sea, un pueblo que crece sin restaurar no le es un peligro. Puede llenar hasta esas iglesias, ¿sí? Me los confunden más, así está bien, ¿sí? Que los destruyan, que los confundan, que piensen que están bien cuando están mal, no hay ningún problema, que sigan haciendo milagros, ¿sí?
que sigan juntando mucha gente. Pues no le preocupa, si no, ya no habrá iglesia en Torreón. Bueno, pues porque somos de aquí, ¿verdad? Porque aquí en la ciudad hay muchas, ¿sí? Pero ¿por qué no se ve un cambio? Entonces, porque no es un peligro la cantidad, ¿sí? Por eso, mientras la iglesia no cumpla su función, pues él no se asusta, no se preocupa, ¿sí? El problema está cuando la iglesia nos empezamos a alinear a las cosas de Dios o a sus principios. Entonces sí, ese pueblo ya es peligroso, ¿sí? Entonces, siempre que quiere dañar a la iglesia, ¿sí? La va a querer manipular o va a querer golpear a los que van atrás, ¿sí? Como lo hizo Amalek, golpeó la retaguardia del pueblo de Israel. ¿Y eso qué significa? Siempre va a buscar, si no llega a la cabeza, o sea, los líderes, le va a pegar a los de atrás. ¿Y eso qué significa? Los que no están avanzando igual, ¿sí? Los que no creen lo mismo, los que no ven las cosas igual, o sea, los que van a paso muy lento, ¿sí? Como no creen, no piensan igual, pues ese es un blanco fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues lo mismo, ¿no? ¿Por qué no te visitan? ¿Sí? ¿Por qué no te atienden? ¿Por qué nada más ponen a fulano? ¿Por qué nada más a sultanito? ¿Por qué estos muy allegados al pastor? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí me explico? Y esos que van atrás, pues son de los que casi no se congregan, son de los que están ahí pero no se sienten parte de, pues esos son muy fácil de jalar. Sí, de pronto pues ya no los vamos a ver aquí, ¿sí? O ya no los vamos a ver en la iglesia. Y eso es normal, no está bien, ¿sí? Pero es parte de lo normal. No debería pasar, ¿eh? Pero si pasa, pues tenemos que saber que así ataca el otro, ¿sí? Pero su intención es pegarle al liderazgo. Mientras el liderazgo no caiga, la iglesia se mantiene, ¿eh? ¿Sí? Se pueden tambalear los demás y pudiera ser que se vaya uno que otro, pero siempre va a ser gente que nunca fue de ahí, o sea que nunca creyó, ¿sí? Y a veces Dios sí permite eso, ¿eh? Y creo que lo decía el apóstol Juan, ¿no? Sí, que esto es necesario, decía, para ver quién realmente creyó o quién es quién, ¿sí? Entonces a veces estamos todos en bola, ¿sí? O ahí, pero cuando viene un ataque así, se ve quién realmente cree, amén. Entonces por eso esto sí puede pasar, ¿sí? Entonces, pero hay dos cosas, que es lo que quiero que veamos. Una de esas es el fruto, ¿sí? Si quieren, vanse acomodando, ¿eh? Fruto, carácter, conducta. Siempre, siempre, siempre se va a hacer evidente cómo es la persona. Por eso dijo ahí el Señor, el árbol malo, ¿sí? Por muy hoja que tenga, mucho follaje, ¿sí? Su fruto va a ser malo. Por mucha elocuencia, por mucho que se vea capacidad, por mucha emoción que se le vea, en algún momento se va a ver su fruto. Por eso uno tiene que tener cuidado, ¿sí? No porque se imponga, no porque se le vea talento, ¿sí? Necesariamente se les tiene que dar todo el lugar. Se puede decir, no se le debe de dar, ¿sí? A la gente se le tiene que pesar, ¿sí? Amén. ¿Por qué creen que la Biblia dice, cuando iban a elegir al sucesor de Judas, dice, el que estuvo desde el bautismo de Juan hasta ahorita? O sea, está hablando de gente fiel, ¿sí? De gente constante, de gente leal, amén. Esas cosas son prioridad para poder decir, este sí puede, ¿sí? Este sí es de nosotros, porque desde el bautismo de Juan, fíjense, no se menciona, al menos en los evangelios, ni a Matías ni a Bernabé. Sí era Bernabé, ¿verdad? Los que estaban, de los que iban los prospectos al sucesor de Judas, ¿sí? Barsabás. Entonces no se mencionan, ¿sí? En los evangelios, pero ahí dice que estaban desde Juan, amén. O sea, se puede decir, no se les daba lugar, no eran eran de anonimato, pues, pero eran fieles, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no buscaban la proyección, ¿sí? Ellos buscaban la palabra y eran fieles por lo que Dios les estaba dando ahí. ¿Sí me explico? Entonces Dios dijo, uno de esos dos, ¿sí? Porque ellos han estado desde el bautismo de Juan. O sea, en todo este tiempo han sido fieles.
Amén. Entonces, ¿cuál fue lo que pusieron en balanza o cualidades para poder decir quién iba a ser el sucesor? Pues la fidelidad. Amén. No el talento, ¿sí? No el que se imponga, no el que tenga capacidad, ¿sí? Entonces, todo depende de la condición del liderazgo, ¿sí? Si el liderazgo es muy así, pues va a venir y se va a imponer. O sea, no va a avisar, nada más va a llegar y va a decir. Pero si el liderazgo es muy firme, por eso aguas esposos, ¿sí? Porque sí lo examina, amén. Sí busca entrar, ¿sí? Pues es como una serpiente que va seduciendo, ¿sí? Va seduciendo. Y siempre esposas de oración dicen, es que aquí hay algo, ¿sí? Es que esto no está bien, amén. Y si el esposo empieza a envolver, puede pasar en el otro caso, ¿verdad? Pero casi siempre es más normal por este lado, ¿sí? No, pero es que está apoyando a la iglesia, ¿sí? Es que está dando, es que está ayudando, es que está ahí sirviendo, ¿sí? Pero yo siento una incomodidad, como que no, todo lo que está haciendo está mal intencionado. Entonces no se puede cegar. El esposo, el pastor, ¿sí? Si la pastora está centrada, ¿verdad? Tiene que prestar más atención a lo que le está diciendo su esposa, a lo que le está diciendo alguien extraño. ¿Sí me explico? ¿Sí? Si de plano es como la de Job, pues no, ¿verdad? Es obvio que no le va a hacer caso, ¿sí? Pero si es una persona que está centrada, ¿sí? No es Dios ni es perfecta, como tampoco es el esposo, pero está centrada en las cosas de Dios. Dios la puso, ¿sí? Para ser parte del pastorado con ese hombre, ¿sí? Sí tiene que oírla. Amén. Porque ella entiende cosas que él no entiende y al revés, ¿sí? Entonces no puede decir, no, es que ella apoya, ella está, o él, el que vino, que está, al que le estamos dando lugar, ¿sí? Todo lo está haciendo bien, pero hay algo, amén. Entonces en ese hay algo, hay que orar, ¿sí? También se puede dar al otro lado, ¿eh? No, y hay que apoyar, y hay que darle, y hay que estar ahí, si en el caso de la mujer. Y el esposo dice, no, porque esto no es así, pruébalos, ¿sí? Deja ver cuál es su intención. O sea, a lo mejor quieren usarnos a la iglesia. No, yo no puedo usar a mis hermanos a estarles dando y dando y dando a los demás, o a aquella persona que no quiere nada con Dios y saqueando al pueblo, porque eso Dios me lo va a demandar, ¿sí? Porque ese es el trabajo de su pueblo, es el esfuerzo de mis hermanos, ¿sí? Entonces yo no puedo estar como que apoyando a alguien que no quiere nada con Dios, ¿sí? ¿Cómo se dice? A expensas, ¿sí? Del pueblo. No, porque ellos lo hacen por obediencia, lo hacen por fe, y aquí no hay pacto. Por eso la Biblia dice que hay que ayudar, ¿sí? Y dice ahí, no recuerdo exactamente las palabras, pero con más razón a los que son de la fe. Entonces eso está diciendo los que creen, ¿sí? Entonces, sí, la caridad, la misericordia, excelente, porque así es el Señor, ¿sí? Pero prioridad, los que son de fe, ¿sí? Porque hay rachas pesadas, ¿eh? Entonces, en esa racha, usted no va o no vamos a dejarlo morir aquel que siempre estuvo ahí, ¿sí? Pero que viene otro que nunca estuvo, pero porque se le nota, porque se impone, porque, ¿sí? Está guapo, está guapa, que también puede pasar, ¿sí? Y por quedar bien, por no incomodarlo. ¿Cómo? Porque es rico. No. ¿Sí? Se puede pasar. Entonces, no. Bueno, vamos a ver si camina con todos. ¿Sí? Claro, ¿verdad? Hay que discernir, porque a lo mejor sí trae un corazón correcto y si hay necesidad, y si uno lo siente, pues sí hay que apoyar. ¿Sí? Pero siempre que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Sí? Porque sí puedo malacostumbrar a la persona, ¿sí? Y hacerle ver que la iglesia eso es. Sí, no, la iglesia es un centro de restauración, ¿sí? Así es, ¿sí? Porque el llamado lo da a través de padres, ¿sí? O a través de autoridades, amén. Entonces, siempre va a ser así. Por eso, la prioridad de la oveja que aspira al liderazgo es la visión de la casa,
¿sí? No su propia visión. Amén. Puede existir un periodo determinado. Bueno, yo sé que no es tan fácil decir, hay un método exacto como para probarlo, ¿no? Se aguanta un año, se aguanta 2 años, y ahora sí, o sea, sé que no existe eso, pero puede existir algo similar en lo que podamos decir, ponerle, no sé, este tipo de pruebas o pasar ese tipo de pruebas y decir, si las pasó, entonces sí puede aspirar a un Pues lugar. puedo yo pensar por los apóstoles que son 3 años y medio. Puedo pensar, ¿verdad? No lo puedo asegurar porque es cierto, o sea, no puedes decir en 3 años si se aguantó, ese es. Pero 3 cosas son básicas, ¿sí? La fidelidad, la honra, el servicio y la obediencia, ¿sí? La honra, el servicio y la obediencia. Si esa persona sabe honrar, servir y obedecer, ese es un buen hijo, ¿sí? Entonces puede decir que ese es un muy buen prospecto, ¿sí? Por eso acuérdense las características de los dos que iban a ser los dos candidatos, ¿no? Para ser sucesores de Judas, ¿sí? Lealtad, o sea, fidelidad, ¿sí? Y pues estamos hablando que fueron 3 años y medio aproximadamente, ¿sí? No podemos decir que es exactamente ese número, ¿verdad? Pero el punto es la característica, fidelidad. Si en el caso de los 7 diáconos, lo mismo. Si ellos se enfocaron en llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio, o sea, todo eso era algo que era muy evidente para todos. Entonces, pues es la condición de la persona. Pero esas 3 cosas son básicas, ¿sí? El servicio, la honra y la obediencia, ¿sí? Porque si tú le delegas a alguien que no te sabe honrar, no, o sea, te va a menospreciar, ¿sí? Entonces, cuando alguien honra, como lo he dicho, es porque te considera mayor, ¿sí? Entonces, por eso puede honrarte. Y aparte, la honra es por gratitud, ¿sí? Es como el siervo por amor, ¿verdad? O sea, aquí me ha ido bien. O sea, yo llegué amargado y Dios me está restaurando. Sí, yo me debo a ti. Es que entender paternidad sí se requiere. O sea, ser hijo, hijo, hijo así es darse, ¿sí? O sea, es darse por esa persona. Sí cuesta entenderlo porque esas cosas no se entienden, o sea, no se enseñan mucho. Y a veces no hay mucho ejemplo de eso, pues principalmente, ¿verdad? Pero realmente, o sea, yo poder decir yo soy tu hijo, ¿sí? Yo soy tuyo, ¿sí? Y mis hijos son tuyos, amén. Entonces, eso cuesta entenderlo, pero cuando tú entiendes de dónde te sacó el instrumento que Dios usó, tú te das, ¿sí? Sí les he platicado una historia que dicen, sí, no está en la Biblia, pero es la historia de supuestamente el papá de Josué. Hay una historia judía que dicen que el hombre que salvó a Moisés cuando era egipcio, sí, que lo libró del capataz egipcio, dice esa historia que era el papá de Josué. No. Entonces, que nunca quedó tan agradecido porque le salvó la vida a Moisés, ¿sí? Que él pactó con Moisés y le dijo, yo soy tu siervo y mis hijos van a ser tus siervos. Por eso ya en la Biblia dice Josué, servidor de Moisés, ¿sí? O sea, hijo de Nun, servidor de Moisés, porque ellos hicieron un pacto. Entonces, ¿qué significa eso? Pues es que yo me debo a ti, ¿sí? O sea, estoy tan agradecido por lo que Dios, claro, ¿verdad? Por sobre todas las cosas fue Dios, pero tú te dejaste usar, ¿sí? O fuiste el instrumento para que Dios a mí me restaurara, ¿sí? Por eso, pues yo me debo a ti. Y ahí se entra en un pacto. Eso es ser hijo, ¿sí? Entonces, cuando alguien no sabe honrar eso, pues si le das un hueso, bueno, pues, que no es feo, ¿verdad? Sí, o le das lugar dentro de la obra de Dios, no, pues se va a olvidar de ti, ¿sí? No va a ser, no va a saber honrarte, ¿sí? Te va a ver menos, amén. Por eso, no, llenos de sabiduría, o sea, o fieles. O sea que cuando no teníamos nada, ahí estaban, ¿sí? Cuando todavía no éramos apóstoles, ahí estaban, ¿sí? Cuando todavía no era iglesia, en el caso de los 12, ellos estaban ahí, ¿sí? Como Jesús les dijo a los discípulos, ustedes han estado conmigo en todas mis pruebas, ¿sí? Por eso yo les voy a asignar un reino. O sea, ustedes van a tener una posición, ¿sí? Porque ustedes, a pesar de que no ven nada, porque pues no veían el reino que esperaban,
Ellos esperaban un David que sometía a Roma, pero les vino uno que sabía hablar, pero no pelear, ¿sí? Pero a pesar de eso, pues entendieron que no era tanto la fuerza, sino las palabras que Jesús tenía. Entonces ellos dijeron, no, pues es esto, este es el Mesías, ¿sí? Entonces esas tres cosas son bien importantes, amén, para poder decir, estos sí son prospectos, amén. Claro, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo, ¿sí? No, este no me honra, no, ya va para el infierno, ¿sí? No, pues es poco a poco, porque muchas cosas no las sabemos, ¿sí? Pero cuando se empiezan a enseñar, y esto pues no es un día, ¿verdad? O un domingo y ya todos van a ser así. No, a veces tiene que estar dando. Y ahí va otra vez. Sí, y otra vez. Para poder entender lo que es honra. Y cuando lo entiendes, pues no te cuesta diezmar, no te cuesta ofrendar, no te cuesta dar, ¿sí? No te cuesta ver necesidades y querer suplirlas, ¿sí? Porque tú te sientes muy agradecido. Amén. Si no te cuesta obedecer, si te dicen, no, mira, hay que hacer esto, o apóyanme en esto, yo lo hago. Servicio, obediencia, todas esas cosas. Amén. Pero siempre es por la gratitud, como lo dice Hebreos 13. Sí, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Amén. El servicio es el resultado de la gratitud. Bueno, ¿está claro pues? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, entonces, el fruto, ¿sí? El carácter, la conducta, principalmente. Siempre va a ser lo que va a ser evidente. ¿Quién es quién? Y si dice ahí, el árbol que es malo no puede dar buenos, quiere decir que es algo que no se ve. O sea, se ve bueno, pero lo malo lo trae dentro, ¿sí? Entonces, en algún momento va a salir a luz. Amén. Aquí estoy hablando de gente ya está usada por el otro, ¿eh? Sí, y eso es lo que puede, el peligro que puede tener una iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque esa iglesia está creciendo en una visión, ¿sí? Y cuando Dios o el enemigo ve eso, la tiene que frenar. ¿Por qué creen que intentó? Primero intentó matar a los apóstoles, ¿sí? Se les dejó venir una persecución luego. Sí, golpearon a Pedro, a Jacobo, a Juan, los encerraron a Pedro y a Juan cuando sanaron al cojo. Entonces dijeron, no, pues así lo paramos, ¿sí? Golpes, azotes, y resulta que más los maltrataban, más felices estaban, ¿sí? Y órale más, hasta que llegó un punto donde uno de los, creo que el sacerdote, no sé si era Caifás o alguien de ellos, ¿sí? No era, bueno, el que enseñó a Pablo, Gamaliel, dijo, no, si esto es de Dios, sí, pues aunque le pegues, esto no va a parar, pero si no es, se va a detener, entonces ya tranquilo, ya déjenlos, ¿sí? Y así fue como fue creciendo la iglesia, ¿sí? Ya después, pues ya vino una persecución más fuerte, ¿sí? No sé si fue la de Nerón o algo así, ¿verdad? Que empezaron a matar cristianos a lo loco, ¿sí? Pero ya era propósito de Dios y al final de cuentas no los detuvieron. Entonces, ¿cómo le iban a hacer el diablo si a pesar de todo eso no los detenía? Uniéndoseles, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás tiene un principio aquí, que es divide y vencerás. Sí, porque lo sabe, porque ahí está en la Biblia. Amén. Una casa dividida no prospera. Eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué es división? Dos visiones. Amén. Entonces, por eso no se le puede dar lugar a alguien que no tiene la misma visión. Y más, si siempre se enfoca al grupito que lo sigue. Y empiezan las divisiones. ¿Sí? Y esto es peligroso. Amén. Entonces, la manipulación. Pero el fruto, por eso no hay que enfocarse en el talento, no hay que emocionarse en el don, aunque sea bonito y sea muy impresionante y hasta nos deje como impactados o asombrados. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios que esas cosas se puedan ver y que sean de Dios. Pero yo no le puedo dar todo el lugar, nada más porque se le vio un don. ¿Sí? No, es verle el corazón. ¿Sí? Por eso les digo que es el punto que sigue. La mucha oración en el pastorado, demasiado orar, porque eso te despierta los sentidos, ¿sí? Y te mantiene más alerta. Bueno, tampoco es irse al extremo de ver diablos por todos lados, ¿verdad? O ver demonios en toda la gente, ¿sí? Pero sí ese está percibido. ¿Amén? ¿Está claro? Porque sí hay gente malintencionada y no porque o porque sea un títere de Satanás, ¿sí? O está poseído por el diablo, simple y sencillamente están heridos. Y esa es la realidad, ¿eh?
Está la gente tan herida que es muy fácil que sean pues usables por el diablo, ¿sí? Pero el problema no es que estén heridos, el problema es que no se dejan restaurar. Y así es cuando la gente empeora, ¿sí? Bueno, entonces el fruto, carácter, conducta, amén. Y la otra, lo que produce, lo que ellos hacen, ¿sí? Tanto el consejo, las predicaciones, lo que puedan hacer dentro de la iglesia, ¿qué producen? Porque si se fijan, dicen, los espinos no pueden producir uvas, ¿sí? Y luego dice los abrojos, ¿sí, verdad? ¿Sí saben qué son esos? Son los toritos, sí conocemos los toritos, ¿verdad? Esos son los, cuando jugamos al fútbol, que siempre el balón bañado de toritos. Bueno, esos son los abrojos, sí, los toritos. Son más picudos, ¿verdad? Tienen como más espinas. Sí, son unas bolitas llenas de espinitas, ¿sí? Esos son los abrojos, ¿sí? Entonces, pues los abrojos no salen higos, ¿sí? Y esas dos frutas son dos ministerios, ¿eh? Es el apostólico y el profético. Pero bueno, ese ya es otro rollo. Entonces, ¿qué produce lo que ellos hacen? ¿Sí? Bueno, lo que ellos hacen es producto de espino, ¿sí? ¿Qué es el espino en la Biblia o las espinas? Bueno, una es la amargura, ¿sí? Dice el Salmo 73. En mi corazón sentí punzadas, dice, ¿sí? Y habla de un poquito más acerca de la amargura, que su corazón se estaba amargando por ver la prosperidad de los impíos. O sea, un corazón dañado produce espinos, ¿sí? Entonces por eso hay que discernir, ¿sí? Hay que ver el corazón. No es nada más ver lo que dice. Fíjense que hay gente que hace cosas raras, ¿sí? O habla cosas extrañas, pero no está malintencionado, ¿eh? Y ahí es donde uno tiene que decir, no, pues que él necesita aprender. Es todo, ¿sí? Pero se ve en su actitud, servicio, honra, obediencia, ¿sí? Y eso ese es el filtro. Los espinos, la amargura o la condición del corazón, ¿sí? Y luego también significan el pecado, ¿sí? O fue el resultado de la rebelión. O sea que una persona con espinos o una persona que es como una oveja o un lobo vestido de oveja, ¿sí? Siempre tiene una actitud rebelde. Siempre. O sea, produce espinos, que es el resultado de la rebelión o del pecado de Adán y Eva. ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor? Pues por cuanto esto hiciste, espinos te producirá la tierra. ¿Sí? O sea, el resultado de la rebeldía son los espinos en este caso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Un falso profeta siempre produce espinos. O sea, por muy manso que se vea, siempre tiene un corazón rebelde. ¿Y eso qué es? Pues no sabe servir. Amén. O su servicio y su honra es mientras esté el pastor. ¿Sí? Cuando ya hace otra cosa, pues se cambia la cara. Amén. Porque siempre hay una actitud rebelde, ¿sí? Que va a menospreciar la autoridad, ¿sí? No va a obedecer. Amén. Y la rebeldía es como adivinación. Entonces, ¿qué dijimos que hacía la divina en el caso de Pablo? Quería manipular. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona rebelde? Quiere manipular. ¿Y a quién va a manipular? A los que están atrás. Y ahí se hacen las divisiones. ¿Sí? Esto se puede dar y a veces es necesario, ¿eh? ¿Está claro? Entonces los espinos, ¿sí? ¿Por qué estas cosas se las dice el Señor? O sea, se las da como alerta, pues porque les iban a pasar, ¿sí? Entonces, ¿por qué les iban a pasar? Porque estaban siendo bien enseñados, ¿sí? Entonces, como estaban creciendo bonito, ¿sí? En Dios, o bien sanos, los 12 principalmente, ¿sí? Pues el Señor sabía, a esto se les va a venir, ¿sí? Y si se mantienen así tan fieles a lo que les he mandado, ¿sí? El diablo no los va a atacar de afuera, se va a meter, ¿sí? Y cuando entre, los va a querer manipular. De ahí, de ahí es donde brotan los espíritus de Jezabel, ¿sí? Los espíritus de Absalón, ¿sí? Los espíritus de adivinación, ¿sí? O Jezabel en la seducción,
¿sí? Siempre la manipulación es dependiendo de la condición del corazón de la persona, ¿sí? No todo es sexual, ¿sí? Si esas cosas no le mueven, pero le mueve el dinero, lo va a manipular con eso. Si le mueve lo sexual, lo va a manipular con eso. Amén. La cosa es controlarlo. ¿Está claro? Y si el hecho de que aquella relación con aquella persona o aquella oveja me está afectando en la casa, alerta, ya te está diciendo algo, ¿sí? Aunque se pudiera estar exagerando, lo que sea, si hay algo que ya está metiendo ahí, allá esto es algo raro. O sea, ya se tiene que considerar, ¿sí? Decir, a ver, ¿por qué no estamos peleando por esto? Si no, hay que pensar qué está pasando aquí. Bueno, si ya después de orar y estar en paz, sí fue exageración. Ah, bueno, ya, fue exageración. Si el hermano o la hermana está bien intencionado, pero le exageramos. No, sí hay algo. Sí, porque cuando hace esto, lo hace cuando estás tú, pero no lo hace cuando no estás. O sea, ya cositas que te hacen ver. ¿Sí me explico? Aguas con todo eso. ¿Sí? O se impone con los que se ven así chiviadones. ¿Sí? Todo eso, esas son cosas que no están bien. Entonces, produce espinos. ¿Qué es eso? El resultado de rebeldía. ¿Sí? ¿Y qué hace la rebeldía? Es como adivinación. O sea, seduce o manipula. ¿Sí? ¿Está claro? Pero nunca va a aceptar lo que se le está mandando. Amén. Si Dios un día les permite entrar una de esos o una Jezabel, es bueno. ¿Sí? Porque si la identifican y no se dejan vencer, van a crecer. ¿Sí? Porque así lo dice Apocalipsis. Amén. Cuando habla de Jezabel dice al que venciere, ¿sí? Le daré autoridad sobre las naciones. O sea, vencer ese espíritu o no dejarse manipular le da más autoridad al pastor. ¿Sí? Por eso cuando eso se presente, pues una es no dejarse doblar, sino defender la Biblia. No, aunque me diga o me haga ojitos o lo que sea, o me quiera manipular con el sentimentalismo. Ay, es que me dicen, me hacen. Sí, o sea, que me muevan esos sentimientos. Así es el diablo, ¿eh? Sí, cuando alguien es espiritual, tiene que buscarle el alma. ¿Sí? Por eso en cosas de liberación o de guerra, si el alma no se sabe someterla, no que seamos robots, pero que ya sabemos pelear. ¿Sí? Si no lo entendemos o no lo sabemos hacer, sí nos pega. Por eso en la liberación, en la guerra espiritual, hay mucha gente loca en el mal sentido, ahora no en el sentido de la fe, ¿sí? Porque están locos, o sea, están mal, pues, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el diablo les movió el alma, se los manipuló, ¿sí? Y como ya les movió el corazón, pues nada más hace show, y el demonio ahí adentro, ¿sí? Porque le gusta el espectáculo. Si le gusta que yo me manifieste, pues órale, ahí voy pues. Sí, pero no se va. Amén. Y no, esas cosas, pues eso es, no. El corazón, la mente, ¿sí? Para poder hacerle frente a todo esto. Entonces, ¿hasta aquí está claro? Espinos, ¿sí? Es rebeldía, producto de una rebelión o de rebeldía. Por eso no se les olviden esas tres cosas, ¿eh? Servicio, obediencia y honra. Eso es muy importante. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Bueno, entonces, siempre va a buscar traer división, el diablo. Siempre. Más cuando Dios levanta una verdadera autoridad espiritual o un padre. ¿Sí? Los pastores deben de ser padres para el pueblo. ¿Sí? Que eso se va formando con el tiempo. ¿Sí? Y pues nosotros que entendemos un poco sobre coberturas, bueno, pues la cobertura es ser un padre para el pastor. ¿Qué es lo que hace el diablo? Bueno, él no lo entiende todo, pero lo entiende por lo que ve en la iglesia. Entonces dice, bueno, si a través de un padre espiritual o de una autoridad de Dios se derrama una bendición, ¿qué tengo que hacer? Tengo que descuartizarlos, o sea, separarlos. ¿Sí? Que el padre se separe del hijo. Amén. Que ya no honre, que ya no respete, o que difamen a ese padre para que este hijo lo empiece a soltar. O que empiece a escuchar una voz que no es la de ese padre.
y que poco a poco se van separando. Y así también actúan los falsos ministros. ¿Sí me entienden eso? ¿Sí? Por eso les decía la primera clase, la famosa primera clase, ¿sí? Tienes que bautizarte en la visión, ¿sí? Tienes que bautizarte o participar de ese pan, o sea, que para ti es prioridad el pan que recibes ahí, ¿sí? Porque si lo empiezo a menospreciar, ¿sí? La serpiente me va a empezar a hablar. ¿Se fijan cómo la serpiente le habló a Eva cuando no estaba con Adán? ¿Sí? Porque cuando eso se empieza, Adán era la figura de autoridad en todo el mundo, ¿sí? Y era el que le iba a enseñar a Eva todo lo que Dios le iba a enseñar a Adán, ¿sí? Porque el padre se dirigió a Adán. Vas a poner el nombre a los animales, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, de ese árbol no vas a comer. Entonces, Adán le tenía que decir a Eva, mira, de este árbol no podemos comer, porque si lo comemos nos morimos, porque eso dijo Dios, todo lo demás es nuestro. Sí, vamos a poner nombre a los animales, vamos a hacer eso. Él era el que le tenía que enseñar, ¿sí? Porque era la figura de autoridad de parte de Dios ahí. Amén. Entonces, ¿qué tenía que hacer Eva? Pues no recibir la enseñanza de alguien extraño, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que hizo la serpiente? Cuando se separaron. O sea, cuando uno de los dos se empezó a alejar. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no le tuvo por prioridad la enseñanza, en este caso, de Adán. ¿Sí me entienden eso? O sea, que el pan de esa iglesia ya no era prioridad para él. Aguas, porque eso sí pasa, ¿sí? O lo que me enseña mi pastor, pues está bien, ¿sí? Pero yo quisiera esto y poco a poquito, ¿sí? Y esa separación ya la vio el diablo. Dice, este ya es un blanco, ¿sí? ¿Por qué ¿cómo? Esa es una brecha, exactamente. ¿Por qué le interesa tanto eso al diablo? Porque ese es un principio del reino, ¿sí? O sea, el pacto entre padres e hijos, ¿sí? Si eso se rompe, ya no se derrama lo mismo. Por eso es el cuerpo unido a la cabeza, que es Jesús, y entonces baja todo el aceite, ¿sí? Pero si están separados, no baja el aceite. Amén. Entonces, eso siempre pasa cuando se nos empieza a subir como hijos espirituales, ¿sí? Cuando sentimos que como ya podemos, ¿sí? O ya tenemos nuestras propias revelaciones, o ya estamos creciendo en esto, ¿sí? Pues ya no vemos tan igual a aquel pastor. Por eso les decía, ser hijo, ese es darse en agradecimiento, ¿sí? Entonces, por mucho poder que se vea en mí, que no se ve en el Padre espiritual, o hasta revelación más profunda, porque para un padre eso es glorioso, ¿sí? Un verdadero padre espiritual, que el hijo sea mejor en todo, ¿sí? Pero el hijo siempre va a estar consciente, pero ese fue el instrumento que me sacó de mi condición, o ese fue el instrumento que Dios usó para librarme de la confusión en la que estaba, no sé, ¿verdad? Cada uno de nosotros, y en base a eso, pues y yo tenemos un pacto, ¿sí? Si Dios me usa mucho es porque está cayendo desde allá. Amén. Si se desconecta de Dios o el Padre, pues la va a llevar el Hijo, ¿sí? Pero si aquel hombre o mujer está conectada con Dios, sigue corriendo, sí, corriendo y corriendo la bendición. Todo aquel que esté conectado ahí. Si estas cosas son principios del reino de Dios. Entonces el diablo dice, bueno, pues ya sé lo que tengo que hacer, tengo que separarlos, ¿sí? Porque si se mantienen así tan unidos, ¿sí? Va a seguir Dios bendiciéndolos. Hay que separarlos. Amén. Cuando ya empiece a haber destellos donde aquel se le está subiendo o aquel empieza a oír más la voz de la serpiente y a menospreciar la voz de aquel padre espiritual, ese es el momento de pegar. Entonces Satanás lo que hizo fue dividir a Adán y a Eva, ¿sí? Porque la visión de la serpiente era ser como Dios. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Serán como Dios. O sea, mi visión, ¿sí? Órale. Y esta visión contradice a la de Adán, ¿sí? Entonces Eva no lo entendió, porque ya está embotada. ¿Y por qué está así? Porque le movió las emociones. ¿Sí se dan cuenta? O sea, la empezó a manipular o a seducir, ¿sí? Así se manipula un alma. Amén. Todo depende del corazón. Por eso tiene que haber templanza.
híjole, pues sí me mueve, y ay, sí siento bien, o híjole, sí me mueve el deseo o el pensamiento, pero no, tengo que luchar contra esto y dejar de ver la atención o la economía o el aporte, tengo que ver a su alma, ¿sí? O sea, que si lo hace o no lo hace, es un alma, amén, y no inclinarme porque lo hace. ¿Sí me explico eso? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a separarlos, porque si los separo, va a tener por prioridad la voz de la serpiente, no la voz de esa autoridad que representa a Dios para mí. ¿Está claro eso? Entonces fue lo que hizo Eva, y ahí hubo una división, y pues se perdió todo. Amén. Entonces, en el caso José, ¿sí era José? Sí, José el soñador. Bueno, ustedes saben que José y pues su padre eran muy unidos, ¿verdad? José y Jacob, ¿sí? Tanto que dice la Biblia que le dio una túnica de colores. O sea, le transmitió sueños, propósito, eso hacía un padre. Lo bendijo y todo. Pero los otros pues eran bien tremendos, ¿verdad? Sí, no lo querían. Entonces ellos nunca vieron las cosas como las veía el papá. Total, el papá le dice: quiero que vayas a Siquem y vayas a buscar a tus hermanos, ¿sí? Y vayas a Siquem y me traigas un reporte. Siquem eran tierras de Jacob, o sea, hasta ahí era el territorio de Jacob. Pero entonces José va y ya dice que no los encontró en Siquem, pero hay una parte donde dice andando el errante, ¿sí? Escuchó un hombre que le dijo: se fueron a Dotán. ¿Sí se dan cuenta en qué momento? Cuando él estaba errante, o sea, cuando él ya andaba confundido, ¿sí? Cuando él ya andaba medio perdido, ¿sí? Y lo que hace esa voz, siempre es así el diablo, ¿eh? Cuando ya andamos así, ¿sí? Siempre va a hablar, porque está viendo que estamos separándonos, ¿sí? José salió con Jacob en Hebrón. Hebrón significa pacto, ¿sí? Y cuando él sale de ahí, se iba separando. ¿De qué? Pues del pacto. Amén. O sea, ya no te sirvo, ya no te honro, ya no te obedezco. Estoy rompiendo ese pacto. Y eso trae que empecemos a andar errantes. ¿Sí me explico? ¿Sí? Si eso no lo entiendo, voy a marchar. Amén. Por lo que Dios quiere hacer en Pan de Vida. Amén. Porque Dios quiere hacer cosas grandes, ¿eh? ¿Sí? Y si su mentalidad es formar ministros aquí, ¿sí? Y hacer la iglesia como lo está diciendo, ¿sí? Pues esto va a pasar, o puede pasar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede venirnos al pensamiento o al corazón, irnos apartando de eso, del pacto de Hebrón, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo esa voz extraña? Bueno, entre más se va alejando, más empieza a hablar. Y entonces nosotros vamos a oír: tú tienes más potencial. ¿Qué está haciendo esa iglesia tan chiquita? ¿Sí? ¿Cómo? ¿A poco Juan es tu pastor? Juan. ¿Y quién es Juan? No, pues uno que toca en Pan de Vida. El que toca en las bodas. No, ese no puede ser pastor. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Pues ese es mi pastor. No, tú tienes más capacidad. ¿Qué está haciendo ahí? Sí, a mí una vez me dijeron, si yo fuera tu pastor, algo así. Si yo fuera el pastor, en ese tiempo estábamos en construcción, y pues a uno le tocó andar de albañil, echando bots y todo. Y yo me acuerdo que un pastor me iba a decir: si yo fuera el pastor, o yo como pastor, lo que haría es no darle prioridad al edificio, ¿sí? No, obviamente yo sé que se la estaba tirando al hermano Matías. Yo no le daría prioridad al edificio. Yo lo que haría es que metería a los ministros de tiempo completo. O sea, me está diciendo: yo te pago, vente conmigo. Y yo por dentro me reí, ¿verdad? Dije: pobre hermano, ¿sí? Pues yo jamás voy a hacer eso. Amén, porque yo tengo un pacto con ese hombre, ¿sí? Entonces no es nada más que es el que predica en mi iglesia. No, ese es mi padre, ¿sí? Yo de ahí recibo, amén, lo que poco, mucho que sea en Dios es por él, ¿sí? O la gracia que está en él. Entonces, yo no voy a romper un pacto por dinero. ¿Sí me entienden? Entonces, pues era obvio que fue una tontería, pero ¿qué tal si me mueve? ¿O qué tal si me saca el billete?
Sí, ahí fueron palabras. A lo mejor ya viéndolo, quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Sí. Entonces, pero se lo intentó, ¿sí? Bueno, cuando yo ya empiezo a romper ese pacto, a lo mejor ahí estaba muy enlazado, ¿verdad? Pero qué tal si me haya separadón, ¿sí? O medio, ay, pues ¿por qué? Porque de verdad, a todos nos va a tirar eso. A todos, ¿sí? Porque el diablo está viendo que estamos recibiendo. Entonces lo que va a hacer es, hay que separarlos. Amén. Y nos va a venir una lucha de esas. ¿Por qué dijo? ¿Por qué hizo? ¿Por qué no hizo? ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Algo que nos quiera separar. Ustedes tienen que identificarlo de volada. No. A lo mejor sí, o a lo mejor no fue intencional, lo que haya sido, pero no puedo romper esto. ¿Sí? Lo ideal, si ya la cosa es muy extrema, pues es mejor hablar. ¿Sí? Si es algo que yo puedo decir, no, pues lo venzo, no fue intencional, o si lo hizo intencional, bueno, no es para tanto. ¿Sí? Porque pues a uno sí le han pasado cosas que como que te quieren separar, ¿sí? Pero dices, no, pues ¿a dónde me voy? ¿Sí? O no, yo sé que esto lo que quiere es romper este lazo. Siempre lo va a hacer, siempre, ¿sí? O si no, se nos va a empezar a subir lo que dije ahorita, ¿verdad? No, tú estás para algo mejor, ¿sí? ¿Qué estás haciendo ahí? Tú estás para otra cosa. Pues a mí me vale, ¿verdad? Ese es mi pastor. Y esa es mi iglesia. Amén. Y se acabó. Y de ahí no me mueves. ¿Sí? Porque ahí Dios me está restaurando. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué pasó con José? Se empezó a apartar del pacto o de Hebrón, al punto que cuando ya andaba errante o medio confundidón, una voz le habló. ¿Por qué no le habló antes? ¿Sí? Pues porque antes no le iba a prestar atención, pero cuando ya andaba así, como que pues sí es mi iglesia, pero pues yo le voy más a las predicaciones acá, porque yo siento que sí, aguas con eso. Amén. No es malo recibir de otros lados cuando sea de Dios, pero prioridad es esto, lo que está aquí. ¿Sí? No es malo recibir porque pues de todos aprendemos, ¿verdad? Eso es bueno, pero hay una palabra que es prioridad y un consejo que es prioridad para mí, ¿sí? Que es lo que está en la iglesia. Entonces, después de eso ya José brincó los límites, o sea, se salió de cobertura, ¿sí? Porque cruzó Siquem y entró a Dotán, donde ya no eran parte o tierras de Jacob. Entonces, ¿qué quiere decir? Se salió de la cobertura. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo es salirse de la cobertura? No honrar, no servir y no, ¿cuál es la otra? Obedecer. ¿Sí? Pero aquí me siento. Es como dice una Biblia, una parte en la Biblia. Dice, danos tu nombre. Creo que eso está en Isaías. ¿Sí? O sea, tú eres mi cobertura, tú eres mi pastor, pero nosotros comeremos lo que nosotros queramos. O sea, yo voy a agarrar las predicaciones que yo quiera, ¿sí? Y yo me voy a vestir como yo quiero. O sea, tú no me vas a decir qué hacer, pero dame tu nombre, o sea, quiero tu bendición. Eso no es estar bajo cobertura, eso no es ser parte de la iglesia, ¿sí? ¿Sí está claro? Eso es menospreciar, ¿sí? Y eso, pues, eso está muy mal delante de Dios. Amén. ¿Está claro, pues? Entonces, ¿qué pasó después con José? Pues le quitaron la túnica. Adiós sueños, visión, propósito, se acabó. Sí, lo metieron en una cisterna seca. ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo secaron, lo estancaron. Sí, y luego después de ahí lo vendieron a los ismaelitas. Ismael en la Biblia es el viejo hombre. Sí, o sea, le empezó a aflorar lo carnal. Sí, pero ungido. Sí, y luego después dice que se lo llevan a Egipto. El mundo. Amén. ¿Sí? Todo por irse apartando del pacto. Entonces, tenemos que verlo hasta ese punto, ¿eh? No nada más son los predicadores de Pan de Vida, son mis pastores. ¿Está claro eso? Y en eso es un pacto, ¿sí? Obviamente todos estamos aprendiendo, tanto el pastorado como la oveja, pero mientras crezcamos así derechitos, esto se va a ir muy rápido. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Bueno, ya por fuera no entra, ¿sí? Porque ya resisten, porque ya retienen la palabra, ya reprenden, ya hacen esto. Si se sienten mal, les vale, ellos están en la iglesia. Sí, si no traen ganas de todos, ahí están. No, ya por fuera ya no. Hay que meternos. Ellos creen en esto, creen en lo otro. Búscale a alguien que se disfrace de eso. Amén.
Bueno, ya a ese punto ya. Ay, no, ya no hay reloj ahí, ¿verdad? Oye, ya me lo ven. Bueno, ¿está claro esto? ¿Sí? Entonces, sí, guárdalo en su corazón, ¿eh? Porque un día se van a acordar, ¿sí? Pensé, ándale, ya llegó una Jezabel, ¿sí? No, hay que acordarnos de esa predicación, ¿sí? Y hay que decir, no, vamos a, con misericordia porque es un alma, ¿sí? ¿Y qué tal? Fíjense, a mí ya me pasó, pero uno dice, bueno, ¿y qué tal si la salvo? Si se la gano al diablo, ¿sí? Va a ser honra para Dios. Entonces, ya al final yo le decía a Dios, Señor, si tú la trajiste o la vas a tener aquí, que se restaure. Y si no, que se vaya. Y se fue. ¿Sí? Ya después oye uno comentarios donde dice, sí es cierto lo que decía el pastor Juan Carlos. Y sí es cierto lo que nos predicó. ¿Sí? Entonces yo sigo esperando que vuelva, ¿eh? Y yo oro porque vuelva, pero vuelva arrepentida esa persona. Amén. Y si vuelve, yo les dije, aquí tienen su lugar. Yo, para mí, ustedes siguen siendo mis hijos. Amén. Pero si vuelven, pues otra vez a ver, vamos a ver su corazón, sus intenciones y todo lo demás. Amén. Bueno, hasta ahí, ese punto. Otro. El líder tiene una prioridad. ¿Qué es lo que vamos a ver? La prioridad de un líder. Mateo, desde el 21 al 23. Y ya con esto termino. Mateo 7, 21 al 23. La prioridad de un líder. La otra es cuidarnos de falsos obreros. Del 21 al 23. 7, 21 y 23. Sí, la otra fue el 15 al 20. Esta es nuestra prioridad. ¿Ya estamos? 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, algo así predicó Juan una vez, ¿no? Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, que eso no es prioridad, ¿sí? Si Dios nos llama a eso, pues vamos a fluir, ¿sí? Y lo vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar profetizar, vamos a disfrutar echar fuera demonios, sanar enfermos, pero no es prioridad, ¿sí? O sea, no es malo si es de Dios, ¿verdad? Más bien no debe ser mi prioridad para buscar a Dios, ¿sí? Cuando Dios nos llama a eso, eso se va a dar solito, ¿sí? Y se nos va a enchamucar la gente y le vamos a reprender y todo va a ser felicidad, ¿sí? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Que Él nos conozca, ¿sí? Y entonces en la Biblia, la palabra conocer tiene que ver con intimar, ¿sí? O sea, no es nada más, no nada más decir, pues yo conozco a fulano, ¿verdad? No, a lo mejor lo has oído de él. Conocerlo es saber cómo es físicamente, emocionalmente, ¿sí? Cómo piensa, cómo siente, cómo, o sea, es algo más íntimo o más personal, ¿sí? ¿Será la misma palabra utilizada cuando dice y conoció a su Ay, mujer? sí, es exactamente lo mismo. Sí, pues eso viene a ser algo muy íntimo. Sí, en el caso de, bueno, lo que dice Juan de Adán y Eva, ¿verdad? Que le dice y conoció a Adán a su mujer y tuvo un hijo, ¿sí? Pues eso, a eso se refiere, un conocimiento para con Dios o conocer a Dios, o lo que dice ahí, nunca los conocí, es que nunca tuvieron una comunión tan íntima conmigo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la prioridad para nosotros? Esa comunión con Dios. En resumen, es la oración, ¿sí? Entonces, para entender esto un poquito más, y espero no hacerlo muy cansado, en Hebreos 5, versículo 7. Aquí vamos a entender por qué es tan importante la comunión con Dios o el intimar con Dios, o sea, nuestra vida de oración. Esto es lo más importante para nosotros, ¿sí? El liderazgo no de... Fíjense David. David era tremendo, ¿verdad? Un guerrero sanguinario y de todo. Hebreos 5, 7 al 10. Capítulo 5, versículo 7 al 10. Ahí ténganlo.
¿sí? Pero ¿saben qué pasó con David? Que él entendió cuál era la grandeza de su reino, ¿sí? Por eso cuando él censó al pueblo, Dios se enojó, porque él dijo, o quiso pensar, mi ejército. Y Dios dijo, tu ejército, pues vamos a ver. Y le mandó un ángel, uno, y le azorrilló toda Jerusalén, ¿sí? Los iba a matar. Y David dijo, no, y se tira al suelo y perdóname, ¿sí? Entonces, pero este hombre entendió que la fuerza de su reino, pues no era él, detrás de la manada, ¿verdad? No era su ejército, amargados, endeudados, perseguidos por la justicia, ¿sí? Él entendió que era Dios. ¿Y saben qué él hizo? Levantó un tabernáculo. Dijo, no, mi reino es por él, ¿sí? O sea, la fuerza de mi ministerio es Dios. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que mantener aquí. O sea, siempre tengo que tener una relación con él. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por encima de todo es pues lo voy a decir así para entender, mi devocional. ¿Sí? Eso es prioridad. O sea, mi tiempo que yo ocupe con Dios, donde no entra el ministerio, donde no entran las necesidades por la iglesia, es solo Dios y yo. ¿Sí? Eso no lo puedo perder, hermano. Eso es prioridad. Por eso dice, nunca los conocí. Amén. O sea, nunca tuvimos una relación tan íntima. ¿Sí? Gloria a Dios por tus milagros y tus echadas de demonios. ¿Sí? Tus palabras proféticas, pero no sé quién eres. Amén. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos una relación tan íntima. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la prioridad del liderazgo. Amén. Entonces, el diablo también la juega, ¿eh? Eres de mucha oración. Pues bueno, vamos para que ores más, ¿sí? Y ahí van los problemas, las necesidades, las circunstancias, y te habla uno, te habla el otro, y el otro, y al cabo eres de oración, ¿no? ¿Sí? Pero lo que tiene que entender la persona es, bueno, sí es orar, pero es mi relación con Dios, eso es prioridad, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No se van a morir, decía una hermana, ¿verdad? No se van a morir, y si se mueren se van con el Señor, ¿sí? Entonces tú te enfócate en la prioridad, amén. Entonces, claro que vamos a interceder porque es una responsabilidad, pero es pues mi tiempo con Él, porque si yo no tengo ese tiempo ya no recibo. Sí, aunque esté orando y bendiciendo, intercediendo, estoy como que afuera del lugar secreto. ¿Sí me explico? Viendo necesidades, y el diablo empieza a hacer eso, ¿eh? Los que tienen llamado a eso puede que nos pase, ¿sí? Empieza uno a ver necesidades, problemas por todos lados, que te habla uno, te habla, y ore por mí, y ayúdeme en esto, y esto, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer es, está bien, usted empieza a orar en su secreto, y Dios le va a decir, o sea, venía a la conciencia, acuérdate la necesidad que, no, en nombre de Jesús, ¿sí? Pero no es de que, y hazte tu lista de peticiones, ¿sí? No es malo, porque para eso está la iglesia, reunión iglesia, ¿sí? Pero mi relación con Dios no la puedo quitar. Ezequiel, creo que es el 6 o el 9. Bueno, habla de los invasores, ¿sí? No los de, no los que cantan, ¿eh? Los hermanos invasores, ¿va? Sí. No, habla de gente que va a invadir el secreto con Dios, y así lo dice. Sí, dice, apartaré mi rostro de ellos, algo así dice, hablando como de Jerusalén. Y dice, y entrarán invasores al lugar secreto y lo profanarán, dice. Amén. Eso está en Ezequiel, pero no recuerdo exactamente el capítulo. Creo que es el 7, ¿sí? Bueno, eso dice ahí. Entonces, el lugar secreto es esa comunión íntima. Pueden entrar invasores, ¿eh? ¿Qué son esos invasores? Son distractores. Amén. ¿Y saben qué va a ser un distractor? Un problema, una necesidad, una persona, lo que sea, ¿sí? Lo que va a hacer es que nosotros profanemos el lugar secreto. ¿Y eso qué es? Que ya lo menospreciemos. ¿Sí está claro? Y un líder sin intimar con Dios está seco. Sí, pero ¿cómo? Si todos los días ministra, está muerto ese líder, porque no tiene contacto con la fuente. Amén. Entonces ya estamos en Colosenses, ¿sí o no? Digo Colosenses, Hebreos. No estamos en Colosenses, estamos en Hebreos. Hebreos 5:7, ya, es lo último. Dice, y ya estamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice, y Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Hasta ahí. Algunos lo pudiéramos como creer que se refiere al Getsemaní, ¿sí? Pero ahí dice que en los días de su carne, o sea que no fue una noche, fue todos sus 3 años y medio en el ministerio o sus 33 años, ¿sí? En todos los días de su carne, fíjense cómo oraba, qué tremendo, ¿no? O sea, la oración de Jesús no es como a veces la de uno. Bendíceme en esto, gracias Señor, amén. Era con ruegos, con lágrimas, con súplicas, pero ¿saben? Lo hacía para ser librado de la muerte. ¿Sí sabemos qué significa muerte? Muerte significa separación, o sea, que nadie nos separe, Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre estemos conociéndonos o intimando tú y yo. Qué hermoso, ¿no? ¿Sí? O sea, mi relación contigo es prioridad, Señor, y en todos... No, exactamente. Porque el Señor dijo Jesús, a mí nadie me quitó la vida. Así dijo el Señor, yo la doy. O sea, el diablo no me mató. ¿Sí? Yo di mi vida. Y lo hice ahí, tengo el poder para darla y para volverla a tomar. O sea, el Señor era bien valiente. Amén. Y él también llegó, dice la Biblia que él fijó su rostro hacia Jerusalén. O sea, no se dobló. Por eso me gusta el Señor, que él sí es muy macho, pues. ¿Sí? Cuando llegan bueno, donde estaban juntos todos dormidos, sí, dicen, ¿quién es Jesús? Eran los soldados del templo. Él dijo, yo soy. Sí, o sea, no se escondió atrás de Pedro, o ahora ahí te hablan. Sí, no, yo soy. Amén, sabiendo que le iba a venir la muerte. Entonces no era el miedo a la muerte, era el miedo a ya no estar con Dios. Pero no fue solo en el Getsemaní, fue en todos los días de su carne. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es muerte? Separación. O sea, que entre nosotros, Padre, no entre algo que nos separe. Sí, pero el ministerio, ¿por qué creen que oraba mucho? Nada más oraba toda la noche. Sí, porque decía, no, sí, o sea, si yo me separo de él, de nada va a servir todo lo que voy a hacer. Entonces, Señor, que no entren distractores. ¿Qué puede ser un distractor? Bueno, pues sí entendemos, ¿verdad? Lo que sea que me haga menospreciar mi devocional. ¿Sí? Y hasta pueden ser problemas por los que estamos orando. Amén. Eso puede ser un invasor. ¿Sí? Que lo que está haciendo, eso hacía Goliat, ¿eh? O sea, Goliat no nada más era retar. Goliat salía en la mañana y en la tarde, a la hora del sacrificio. O sea, no tengan comunión, aquí está tu problema. ¿Sí? Aquí estoy. No ores. O si oras, ora por mí, diría Goliat, ¿no? ¿Sí? ¿Y dónde está el intimar con Dios? Ese es un invasor. Amén. Y ese puede ser un ídolo. No sé si aquí lo dije. Es cuando la oración gira en torno a eso. Se está girando alrededor de eso. Ese es un ídolo, ese es un Goliat. O sea, ya no nomás es un problemita, es un gigante. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Señor, este es un invasor que está profanando mi relación contigo. O un distractor, que la mucha tele, que el mucho face, que el mucho lo que sea. ¿Sí? Cada quien ahí se va a examinar. No es malo, no es satánico. ¿Sí? Hay que usar las cosas, hay que usar los recursos para Dios. ¿Sí? Si el Face es un medio, pues hay que saturarlo de Dios. Amén. Bueno, entonces, en los días de su carne, o sea, siempre ofreciendo ruegos, súplicas con clamor y lágrimas. ¿Por qué creen que los discípulos nunca dijeron, Señor, enséñanos a predicar? Enséñanos a echar fuera demonios. Ellos dijeron, enséñanos a orar. O sea, porque lo veían o lo oían. ¿Se imaginan cómo oraba Jesús? Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo intercedería? ¿Cómo reprendería? ¿Sí? ¿Cómo le adoraría a Dios en la oración? ¿Sí? Acá en sus lenguas muy probablemente, o profetizando, ¿sí? O a lo mejor danzando, pues él no le tenía vergüenza nada, ¿sí? Danzando en el desierto, ¿sí? Porque estaba adorando al Padre. Entonces cuando los discípulos lo veían decían, pues nunca habíamos visto esto, puros cartones ahí en la sinagoga, ¿sí? Todos tiesos, todos duros, y le habla como si se conocieran, ¿sí? Entonces los discípulos dijeron, pues enséñanos a orar, está tremendo esto, está en Lucas 11, acabando de orar, eso fue lo que le pidieron, ¿sí? Entonces eso lo hacía todos los días, ¿sí? Así oraba el Señor a diario. ¿Por qué? Porque no quería separarse del Padre. Y dice, fue oído a causa de su temor reverente, ¿sí?
¿Qué era lo que inspiraba a orar hacia Jesús? El temor, ¿sí? Y hay un temor a Dios en dos sentidos. Uno, en respeto. Él es el Padre, Él es Dios, yo no lo quiero ofender. Y otro, si es un temor de temblar, ¿sí? Porque sí hay que temblar delante de Dios, porque es un fuego consumidor. O sea, tiene que haber una conciencia de quién es Dios. Amén. Y como yo sé, por eso el Señor Jesús les dijo, no le tengan miedo a los hombres, les decía el Señor, teman al Padre, porque ese sí, mata el cuerpo y manda el alma al infierno. O sea, está hablando de una conciencia de que ese Dios no es un juego, ¿sí? Entonces, no lo agarren en cotorreo, ¿sí? O de amuleto. Ese Dios te puede consumir así, ¿sí? Te puede mandar al infierno y no se va a retraer. Te manda al infierno y te manda al infierno. Amén. Entonces, en ese temor no puedo jugar con Dios, ¿sí? Y aparte de eso, temor reverente. O sea, yo no te quiero ofender, ¿sí? Yo te quiero agradar porque estoy agradecido contigo. ¿Está claro? Entonces, eso inspiraba al Señor a decir que nada nos separe, Padre. ¿Sí? Te lo suplico, te lo ruego, que no entre nada y que rompamos nuestra relación, ¿sí? Nuestro intimar contigo. Amén. Eso es el devocional. Fíjense cómo era el devocional del Señor. Bien intenso. El 8, y aunque era hijo, aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Para qué nos ayudó el devocional? Para aprender a obedecer. ¿Sí? Entonces, alguien que no ora en ese devocional, y esto, un devocional es una disciplina de oración. Amén. Bueno, el que tiene esa disciplina, donde no entran necesidades ni Goliaths ahí, solamente Dios y yo, ¿sí? Ya habrá tiempo, a lo mejor en ese mismo rato, para interceder, pero ese es entre Dios y yo. Sí, bueno, si han leído, decir, pues obvio que no han leído. El Padre Nuestro. ¿Se fijan que las tres primeras cosas tienen que ver con Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, o sea, todo tú, ¿sí? Porque así debe ser la oración, tiene que estar enfocada en Él, ¿sí? Después ya entran las broncas, las necesidades, las intercesiones, todo lo demás, pero por lo pronto es Dios y yo, ¿sí? Mi devocional, ¿sí está claro? Entonces el líder tiene que ser de extrema oración, mucha oración. Y ese es el devocional, porque la oración nos ayuda a ser obedientes, ¿sí? Y cuando alguien ora en lo secreto, va a buscar una oración familiar, ¿sí? O un devocional con familia, va a buscar la oración congregacional, ¿sí? Entonces, si nos dicen en la iglesia, vénganse el viernes, porque es oración como iglesia. El que ora en lo secreto, quiere estar ahí. Porque dice, yo sé lo que es hablar con Él, ¿sí? El que ora en lo secreto quiere impulsar, vénganse hijos, vamos a orar, ¿sí? Porque sabe lo que es eso, ¿sí me entienden eso? ¿Sí? Pero el que no ora en lo secreto, pues ora cada vez que hay reunión. Y si no va a la iglesia, pues no ora. Qué tremendo, ¿no? Entonces, pero el que está ahí en lo secreto con Dios, fíjense, hay un como que lo menos que hay que orar al día es una hora. ¿Sí? El Señor les dijo, ¿verdad? En el Getsemaní, ni una hora pudieron orar, pero el Señor iba y venía, ¿no? Fueron como 3 veces. Iba y luego, nada, dormidos. Y ahora le despiertes y ahí va otra vez. Bueno, todo eso ir y venir, se aventó toda la noche. O sea, que las 3, 4 veces que iba y venía, Él se aventó horas. Y el Señor les dijo, bueno, pues si no pueden orar las 4 horas que yo estoy orando, pues al menos una hora, ingratos. ¿Sí? Y los discípulos dice, cansados de sueño. Amén. Entonces, él se aventó pues toda la noche orando. Entonces, lo menos es una hora. ¿Sí? Ya cuando usted se ejercita, dice, no, pues una hora se me fue como 5 minutos. Yo necesito más. ¿Sí? Y pues ya le entramos a otra cosa. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado. ¿Para qué nos ayudó el devocional? Nos perfecciona. ¿Sí? ¿Qué es eso? Nos lleva a la madurez. Cristiano que no ora, no va a madurar. No lo vea como parte del cristianismo, ¿eh? La oración es parte del cristiano. No, la oración es la vida de un cristiano. No es como parte de, como la guitarra, ¿sí?
un objeto en la iglesia. No, la oración es la vida de la iglesia, ¿sí? Es como la sangre. Si habiendo sido perfeccionado, bueno, ¿para qué nos ayuda el devocional? Nos perfecciona o nos lleva a la madurez, porque eso significa perfección. Vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Qué es eso? Nos encarrila en nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Ser el autor de eterna salvación, ¿sí? Entonces, el devocional nos perfecciona, nos madura, ¿sí? Nos enseña a obedecer primero. Nos va a perfeccionar o nos va a llevar a la madurez y nos encarrila o nos conduce a nuestro propósito, ¿sí? Autor de eterna salvación. Vino a ser, o sea que en ese proceso, ¿sí? Él vino o él se encarriló a su propósito. Y el 10, versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y eso qué es? Lo establecieron en el liderazgo, vamos a ponerlo así, ¿sí? O sea, el Padre dijo, apártenme a Jesús, por decir el ejemplo que estamos viendo. O si quieren ver a Pablo, Bernabé, que fue lo que dice el libro de los Hechos. Apártenme a fulano de tal, ¿sí? Para que sean ungidos para el ministerio, ¿sí? O sea, lo declara o nos establece nuestra función dentro del cuerpo. Eso es el devocional, ¿sí? Y lo que pasa cuando no tenemos devocional es lo que sigue entonces en Hebreos 5, ¿sí? Donde dice, se han hecho tardos para oír, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Si por eso no les puedo hablar esto, porque se han hecho tardos para oír, necesitan leche porque siguen siendo niños, ¿sí? Vámonos a la perfección. Y al final de eso habla de la apostasía. O sea, ¿se dan cuenta hasta qué grado puede llegar el no tener un devocional? Si saben que es tardos para oír, que a veces, si no entender, que a veces nos está diciendo, no sé si lo dije aquí o allá en la iglesia, se nos está diciendo un mensaje que casi falta que digan nuestro nombre. ¿Sí? ¿No les ha pasado? Y a pesar de eso uno dice, pues ¿de qué habló? ¿Sí? Sí, no entendí, pues es que el oído está tardo. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque no hay comunión con Dios. ¿Qué dicen más abajo? No tienen los sentidos ejercitados. ¿Sí? Entonces todas esas cosas son el resultado de no tener un devocional. Pero fíjense el riesgo, porque arriba dice advertencia contra la apostasía. O sea, por eso dice en el Evangelio, muchos me dirán aquel día, Señor, pues no hicimos esto, no hicimos lo otro, pero yo no los conozco. Y les dice, apartaos de mí. O sea, estos no son mis siervos. ¿Sí se dan cuenta? Eso es apostasía. Ir contra Dios. Amén. ¿Está bien? Del 24 al 29, en Mateo 7, habla de la casa sobre la roca, que en resumen es la obediencia. Entonces, si el líder atiende a la enseñanza, la iglesia va a ser una iglesia sobre roca. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que aunque le vengan los golpes, que le van a venir, no la van a tumbar. Eso es el último punto. En resumen, ¿verdad? Bueno, hasta ahí. Vamos a ponernos de pie. A ver, ¿qué te faltó? Del 24 al 29 es, si se obedece a la enseñanza, la casa que edifique está sobre roca. Bueno, ¿ya estamos? Bueno, vamos a hacer una oración. ¿Sí quedó todo claro? Si no, ahí está en el YouTube, Gracias a Dios por el YouTube. Ya ven, es un medio y no estamos perdiendo el tiempo. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Gracias a Dios por lo que Dios los está visitando, definitivamente. No hay para dónde hacerse, ¿sí? Dios está hablándole a familiares suyos que antes no les caía el evangelio, ¿sí? Y eso es porque hay una visitación de Dios. Gracias a Dios por eso, ¿sí? Hay que cuidarlo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por lo que está haciendo en esta iglesia. Gracias por las promesas que le estás dando, Señor. Yo sé, no es que seamos perfectos, Señor. Simple y sencillamente te hemos creído, Señor.
bendito Dios, y podemos decir, ni siquiera esa fe vino de nosotros, Señor, fue un don de Dios, Señor, pero te doy muchas gracias por bendecir esta iglesia, Señor, gracias Padre, bendito Dios por lo que estás haciendo en cada uno de estos tus hijos, los que están aquí, Señor, bendito Dios, los que son parte de esta iglesia pero no están aquí, Señor, porque, Señor, ellos tienen que estar allá en sus casas o lo que sea, Señor. Te doy gracias por este liderazgo que tú estás formando, Señor, y creo que en su momento se van a añadir más, bendito Dios, Señor, de gente que cree a la visión, Señor, que está percibiendo el ambiente, la atmósfera, bendito Dios, que tú estás metiendo en esta casa, Señor. Gracias te doy, Señor. Yo declaro que este manto, bendito Dios, toda la bendición, Señor, de este apostolado, Señor, está sobre esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro, bendito Dios, Señor, que nada ni nadie se pierde de esta casa, Señor, que todos, Señor, son tocados por ti, Señor, que todos empezamos a ver, bendito Dios, como en la mañana oraba, Señor, esto es ver la gloria de Dios. Vidas que están entendiendo lo que antes no entendían, vidas que quieren consagrarse, vidas que quieren servirte, Señor, vidas que están abriéndose al evangelio, que se están arrepintiendo de sus pecados. Esto es la gloria de Dios, Señor, bendito Dios, y sabemos que son primicias de algo grande que va a suceder en esta iglesia, Señor. Por eso estamos bien agradecidos contigo, bendito Dios, estamos contentos por tu obra, cómo está creciendo en esta casa, Señor, bendito Dios. Y uno pudiera decir, pues esto es así de sencillo, simplemente es obedecer. Simplemente es atender a lo que se nos enseña, atender a lo que se nos predica, Señor, obviamente confiando en que viene de parte de Dios, Señor, porque vemos, Padre, el fruto, como ahorita decíamos, Señor, bendito Dios, porque no vemos actitudes en rebelión, porque yo, en mi caso, Señor, yo vengo bajo la autoridad de alguien más, Padre, Señor, bendito Dios. Y yo bendigo a este pueblo, Señor, porque, Señor, yo sé que en su momento, Señor, le vendrán esos ataques del enemigo. Tal vez ahorita estás reforzando el liderazgo en la mente, en el corazón, Señor, pero en su momento, Padre, si ellos siguen creciendo, Señor, ellos van a ver, Señor, cómo vienen pensamientos que nos quieren separar, vienen pensamientos que quieren romper ese lazo, Señor, van a venir pensamientos que, Señor, vamos a querer romper el pacto entre hermanos, bendito Dios, Señor, pero tenemos que luchar para que eso no se rompa, Padre Santo, Señor, que ninguna propuesta, que ninguna, Señor, nada de lo que se diga, Señor, nos separe, bendito Dios, Señor, cuántas cosas a mí me han dicho de mi pastor, Señor, bendito Dios, pero dentro de mí está, es que ese no es el predicador, ese es mi Padre, Señor, Padre Celestial, esto va más allá de simplemente oírlo predicar, Señor, este es un pacto. Yo llegué traumado, yo llegué amargado, yo llegué resentido, yo llegué acomplejado, llegué atado a este lugar, y la enseñanza, la administración, el trato de ese hombre me liberó y me está restaurando. Señor, bendito Dios, como una vez orando yo le dije al hermano Matías, yo un día voy a tener mucho dinero y yo lo voy a honrar mucho. Y yo le decía, mis hijos son sus siervos, yo soy su siervo y mis hijos son sus siervos, Señor. Y no se lo dije jugando, Señor. Fue un pacto entre nosotros, Padre. Bendito Dios, Señor. Y yo sé que esas palabras las pesas tú, Señor. Y vendrán ataques, Señor, vendrán comentarios, vendrán actitudes, vendrán nuestros defectos como seres humanos que tenemos, donde van a ser como roces que nos van a querer separar, Señor, bendito Dios, pero vemos más allá de la deficiencia que aún tenemos, vemos un pacto. Es exactamente como el matrimonio, Señor. Bendito Dios, Señor, donde afloran la verdad o las deficiencias que otros no ven. Pero el matrimonio lo sostiene algo más que la atracción, y es el pacto, Señor. Es la lealtad, Señor. Bendito Dios. Y entonces uno dice, yo sé que tiene esos defectos, yo los veo también, pero hay un pacto entre nosotros, yo lo tengo que cubrir.
Bendito Dios. Y así sea en esta iglesia, Señor, que se vaya desarrollando. Señor, yo sé que todos están aprendiendo, todos vamos a aprender más cada día, Señor, porque tú nos vas a seguir hablando a todos, Padre. Señor, nadie de nosotros lo hemos alcanzado todo, nadie de nosotros ya lo sabemos todo, Señor. Todos seguimos aprendiendo. Bendito Dios, Señor. Pero en la tarde que hablaba con Alejandra, Señor, se me venía a la mente, yo sé que ellos van a crecer más rápido, porque en 18, 19 años, Señor, que uno entendió esto, Padre. Ellos lo están entendiendo en meses del pastorado. Esto tiene que ser más acelerado. Y yo los bendigo, Señor. Yo los bendigo a cada uno de los que están aquí, Señor, y a todo lo que representa Pan de Vida. Yo los bendigo declarando que ellos crecen en discernimiento de espíritus, Padre, para que cuando se presente aquellos, Señor, que quiera confundirlos, que quiera separarlos, Padre, de ese pacto, de ese lazo de padres e hijos, Señor. Bendito Dios, Señor. Ellos lo van a identificar y van a decir no. Porque si yo empiezo a andar errante, andar confundido, el diablo me va a empezar a hablar y lo que quiere es que yo salga de los límites o brinque la cobertura. Señor, en el nombre de Jesús, no voy a perder la túnica de colores, no voy a perder mis sueños, no voy a perder la visión en Dios. Señor, yo cerraré mi oído a la serpiente, Señor, para escuchar las sanas palabras que tú me das, bendito Dios, y que me están restaurando, que me están llevando a algo que no había imaginado, Señor. Bendito Dios, Señor, yo bendigo este pueblo con todo mi corazón, Señor, y yo declaro que ellos están bajo cobertura, ellos están bajo el resguardo del Espíritu Santo, bajo la sombra, bendito Dios, Señor, que ellos no están desprotegidos, que jamás vendrán espíritus, Señor. Bendito Dios, Señor, que quieran manipular, que quieran controlar, Señor, rápido los van a identificar porque están cerca de ti, Señor, porque están en esa relación contigo, Señor, porque atienden a la enseñanza, Padre. Bendito Dios, porque atienden al consejo, Padre celestial, Señor. En el nombre de Jesús, no van a oír las voces extrañas de la serpiente, Señor, que quiere implantar otra visión. Por eso tú le has dado una visión a esta casa, Señor, y sobre esa visión todos estamos creciendo, Señor. Cuando venga otra visión, Señor, aunque muy disfrazada, Señor, bendito Dios, Señor, la tenemos que, Señor, obviamente si viene la serpiente, Señor, porque cuando tú le hablas a alguien, Señor, es como José que interpretaba sueños, Padre. Porque solo entre soñadores, solo entre gente que tiene visión de Dios, se entienden, Padre. Aunque vengan de otro estado, de otra ciudad, Señor, se entienden porque son soñadores en Dios. Pero alguien que sueña conforme al mundo, alguien que sueña conforme al diablo, Señor, va a chocar, Señor. Bendito Dios, y nosotros tenemos que cerrar nuestro oído, no prestar atención, no hacer alianza, Señor, con alguien que no es de tu corazón, como tú le dijiste a Timoteo. Bendito Dios, apártate de los tales, y a Tito le decías, no te involucres con ellos en nada, Señor, porque Pablo sabía, Señor, que no eran las personas, que era algo detrás, que podía seducir los ministerios de Timoteo y de Tito en este caso, Señor. Yo te ruego que todos seamos como ese Timoteo y ese Tito, Señor, que atendían a ese consejo, Señor, que a lo mejor no lo entendían. ¿Y por qué dice eso? Si estos hermanos apoyan, si estos hermanos tienen talento, si estos hermanos es lo que yo necesito en la iglesia, ¿por qué Pablo se le ocurre decirme no te les acerques, no les des lugar? Pero sin entenderlo, Señor, muchas cosas las hacemos así, nada más por obediencia, Señor, aunque no nos parezca que así es, Señor, pero nada más por honrar a aquella autoridad, Señor. Lo hacemos, Padre, y después vemos el resultado y decimos gracias a Dios que hice caso, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso les decía a mis hermanos, ese siempre va a ser el filtro, la honra, el servicio, la obediencia.
En el nombre de Jesús, yo los bendigo, Señor, y declaro que más se les añade, Señor, más entendimiento, más sabiduría, más revelación, más temor de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendito Dios, Padre Celestial, veo, Señor, en visión que rápido este ministerio pastoral, Señor, va a dar a luz muy rápido almas, Señor. Almas nuevas van a empezar a llegar a esta iglesia, bendito Dios. Almas nuevas se le van a ir agregando a esta iglesia, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Y va a ser muy rápido porque veo a Juan y Alejandra estando en parto, pero rápido, rápido les están saliendo esos hijos, Señor. Bendito Dios, Señor, las almas van a venir muy rápido a esta congregación, Señor. Bendito Dios, muy rápido va a ir creciendo esta iglesia, Señor, y tendrán las funciones necesarias para edificarla, Señor, porque tú les estás formando ministerios, Padre. Señor, bendito Dios, vemos en ellos, Señor, un ministerio pastoral, Señor, un ministerio magisterial, Señor, un ministerio profético que se está desarrollando en este matrimonio. Señor, vemos en nuestro hermano Lázaro, bendito Dios, en nuestra hermana Patti, un ministerio evangelístico, un ministerio magisterial, Señor, ministerios que están desarrollándose. Señor, vemos en Selene, Señor, en Abraham, Padre, un ministerio pastoral en Abraham, bendito Dios, un ministerio de consejería. Vemos en Selene, Señor, un ministerio profético de liberación, Señor, Padre Santo, Señor, así en Jorge, Señor, en su esposa, Señor, vemos una gracia pastoral, Señor, que se va encaminando hacia lo profético, bendito Dios, Señor. Vemos ministros, Padre, Señor, prospectos al ministerio, bendito Dios, porque esta iglesia va a estar equipada, Señor, para cuando vengan las almas nuevas, Señor, las tomen los maestros, las tomen los evangelistas, empiecen a discipularlos, empiecen a adiestrarlos, las tomen los consejeros, las tomen los ministros de liberación, Señor, les sanen el alma, les echen fuera demonios, bendito Dios, Señor. Crezcan en la gracia, crezcan, se desarrollen en el ministerio a causa de la visión y la revelación que habrá en la iglesia, Señor, bendito Dios, como tú nos mostrabas el domingo, mucho pan, Señor, mucho recurso de Dios, y entren las unciones proféticas y empiecen a ministrar palabras proféticas, empiecen a ministrar bajo esa unción, Señor, y el pueblo empiece a desarrollarse, Señor, en un alimento más sólido. Señor, todo eso son recursos, Padre, y esa es la gloria de Dios, Señor, esa es la gloria de Dios, Padre. Vidas que llegan en ruinas, Señor, y salen restauradas, Señor. Por eso estamos felices, Señor, de ver lo que estás haciendo en Pan de Vida, Señor, porque no es nada más un despertar, no fue nada más algo que activaste, son vidas que están siendo restauradas, son relaciones familiares, son relaciones en matrimonio que está siendo sanada, bendito Dios, son familias, Padre, familiares que están siendo tocados por Dios, Señor. Todo eso es tu gloria, Señor, y eso nos debe de dar tanta felicidad, Señor. Bendito Dios, todo lo demás que se vaya dando, Señor, bendito Dios, será parte de ese paquete, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. Gracias por lo que estás haciendo aquí, Señor. Bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Por eso uno disfruta verlos orar, verlos predicar, Señor, porque vemos tu gloria ahí, Señor. Vemos tu gloria, bendito Dios, Señor. Y oramos, Señor, como el viernes que los veía orar, Señor, bendito Dios, yo los bendecía y decía: dales más, dales más, dales más, Señor, dales más, bendito Dios. Y ese es nuestro ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que podamos decir como Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que ellos crezcan, Señor. Bendito Dios, como yo digo allá en la iglesia, Señor, yo un día ya no voy a predicar en esos congresos que se hacen en octubre. Ustedes van a predicar, yo ya no, Señor. Yo ya nada más voy a estar sentado oyendo y viendo, Señor, viéndolos orar, viéndolos, Señor, predicar, bendito Dios. Y será algo extremadamente, Señor, satisfactorio, Señor, poder decir: Padre, lo poco, lo mucho que pusiste en un vaso, Señor, de barro imperfecto, polvo,
Señor, sirvió para algo, Señor. Yo declaro tu bendición, Señor. Crezca la gloria de Dios en esta iglesia, Señor. Nada la va a detener, Señor. Nada la va a detener, Señor. Veo en visión el arca del pacto que poco a poco va bajando esta iglesia, pero es como conforme va bajando, es como la explosión, que salen como ondas, y esas ondas van afectando, ya no en el centro de donde fue la explosión, pero va la onda expansiva, va afectando todo alrededor. Así veo el arca, aunque todavía no baja en su totalidad, ya está trayendo efectos a lo que está aquí. Por eso decía, esto solo es un principio, Señor. Bendito Dios, es como esa onda expansiva que va bajando, Señor, y ya va provocando algo aquí abajo, Señor. En su momento la vas a establecer, Señor. Por eso tú les vas a confiar algo grande a estos ministros, Señor. Tú les vas a confiar algo precioso a esta iglesia. Les vas a confiar tu gloria, Señor. El que entre y crea el mensaje va a ser restaurado y potencializado, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Veo al Señor Jesús como a todos les empieza a cambiar sus vestiduras, porque están entrando etapas nuevas, vestiduras viejas, vestiduras en algún caso hasta viles. Dios se las está quitando y les está poniendo vestiduras nuevas. Eso es una dignidad que Dios está dando. Es como dice el Salmo: Él nos sacó, nos sanó y nos libró de la ruina, nos puso nuevas vestiduras, ya no de esclavos, ya no de siervos, sino de hijos, de reyes y sacerdotes. Nos dio una dignidad en Él, Señor. Así pones vestiduras nuevas a estos tus hijos y ellos se sentirán diferente, seguirán viendo las cosas totalmente diferente. Bendito Dios, seguirán hablando totalmente diferente, Señor. Y a todos yo lo veo como Dios les cambia las vestiduras, Señor. Ellos entran a otro ciclo, entran a otra etapa en sus vidas personales, Padre, Señor, en su vida con familias, Señor. Y así lo percibo, Señor. El liderazgo de esta iglesia, los matrimonios en el liderazgo van a ser muy unidos, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso estás limpiando muchas cosas que venimos arrastrando de la vida pasada, Señor. En el nombre de Jesús veo vestiduras nuevas que nos son puestas en esta iglesia, Señor. Yo los bendigo, Señor. Toda la bendición, Señor, y el botín que se les puede impartir, Señor, declaro que es suyo, está sobre ellos, Señor, y que aún se les añade más, Padre. Recibe la gloria y la honra, Cordero de Dios, porque tú ganaste, tú pagaste el precio por todo esto, Señor. Nosotros, Señor, si llegamos a hacer algo, es solamente un medio, Señor. El que sufrió, el que realmente pagó el precio, fuiste tú, Señor. Por eso te atribuimos toda la gloria, toda la alabanza a ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga.